Bueno, buenas tardes ya a todos, muchísimas gracias. Lo primero quiero agradecer a Luis, a Eva, a Antolino, a los organizadores de estas jornadas que me parecen tan interesantes y tan necesarias, y espero estar a la altura de los ponentes porque, vamos, yo me he ido a mis momentos de escuela y he disfrutado muchísimo y me han dado ganas hasta de estudiar más estructura, que siempre era la que más era ahí la espinita, ¿no? Bueno, como ha dicho Antolino, yo soy arquitecta y vengo en nombre de tengo un estudio propio de arquitectura, pero vengo en nombre de la plataforma Passage House como delegada de Andalucía. Y bueno, cuando nos invitaron a las jornadas, pues me pareció muy interesante, sobre todo porque estaba muy vinculado al proyecto LIFE, algo que siempre pues, nos había llamado mucho la atención a los arquitectos, a los técnicos, a las empresas constructoras que se han formado con la certificación, que se han interesado por la certificación Passage House, y la verdad es que es un placer estar aquí y poder contar hoy la experiencia, ¿no? desde el estándar. Bueno, ¿qué es PEP? Para los que no nos conozcáis, ¿no? PEP es la plataforma Edificación Passage House, esas son las siglas, y es una asociación sin ánimo de lucro que está formada por más de, aquí aparecen 920 socios, ya creo que somos más de 1000, ¿vale? Y sobre todo se destina a la divulgación del estándar Passage House, que trata de edificios de distintas tipologías edificatorias, ahora veréis algunas de ellas. Algunos de los ponentes han compartido pues, distintos tipos de viviendas protegidas, una residencia o edificios, viviendas colectivas, también viviendas unifamiliares. Pero sobre todo son edificios, lo que tienen en común es que tienen un alto confort y una máxima eficiencia energética. Bueno, un poco presentar que aparte de las jornadas divulgativas, pues organizamos ferias de construcción, se hacen reuniones institucionales, tenemos algunas conferencias técnicas y un poco más, luego invitaré a conocer la página. También se han desarrollado, y recientemente en el año 2023-2022, algunas guías de buenas prácticas que yo invito a conocer, tanto si no conocéis lo que es la certificación Passage House, al final ayuda a hacer de la construcción, a avanzar hacia ese cambio que no es un futuro, sino que es algo inminente, como estamos viendo en muchos de los ejemplos que nos han presentado, ¿vale? La Asociación Passage House de España pues, cuenta con el apoyo del Passage House Institute y la Asociación Internacional de Passage House. ¿Y qué es el Passage House? No es una manera de construir, hay muchos sistemas constructivos que pueden llevarse a cabo para poder certificar una vivienda, es un estándar de construcción, que ahora mismo es un estándar muy alto porque va más allá en España de la exigencia que tiene el Código Técnico actual con los edificios de consumo casi nulo. Cada vez la distancia que separa el Código Técnico de la certificación Passage House, pues esa horquilla se va reduciendo, cosa que es de agradecer, ¿no? Porque necesitamos edificios que nos ayuden a contribuir al ahorro energético, a tener un confort en la vivienda y a mejorar nuestro parque edificatorio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vale? Es lograr la mínima demanda energética al mismo tiempo que se asegura una alta calidad del ambiente interior. Y esto es importante porque eso va seguido del confort, va ligado a la salud y luego al final va ligado al ahorro, ¿vale? Al bolsillo de todo. ¿Cómo son las Passage House? Pues como he dicho, hay un montón de tipologías. Pueden ser tanto de oficinas, de VPO, como tenéis aquí algunas, o por ejemplo un edificio, un centro de salud, un edificio sanitario, una vivienda unifamiliar o una vivienda plurifamiliar. Las ventajas de los edificios pasivos, pues hablamos de confort, como he dicho antes, donde la temperatura durante todo el año oscila de 20 a 25 grados, ¿vale? Desde el invierno hasta los meses de verano. De manera que no tenemos esas corrientes de aire no deseadas, tenemos una temperatura agradable, no tenemos problemas, por ejemplo, que podemos tener con la sequedad de los ambientes donde necesitan mucho aporte de los sistemas activos. Yo sé, seguro que a vosotros ha pasado en cualquier sitio, que va al interior de, yo qué sé, o a algún teatro y demás, y a lo mejor la temperatura viene de la calle, se está a gustito, pero enseguida tienes esa sequedad, ¿no? Al final se minimizan, ¿vale? Con sistemas pasivos y menos sistemas activos, pues conseguimos ese confort con la propia envolvente del edificio.
Importante la concentración de CO2, eso es muy importante. Por ejemplo, cabe destacar el tema de los colegios o las residencias o en sitios donde tienen muchos usuarios, muchos ocupantes, entonces es necesaria una ventilación, digamos, extra o adicional a la que estamos acostumbrados normalmente. Pero claro, si fuera hace frío o hace calor y yo abro mis ventanas, pues me estoy tirando al traste con todo el tema energético, es decir, no estoy haciendo nada. Eso no implica, que también lo ha comentado Eva en su ponencia, que tú pues no puedas abrir la ventana. El gran mito, ¿no?, de las viviendas pasivas, no, si yo estoy a gustito y lo que hay en la calle, o a lo mejor en los meses que podemos hablar, los meses de otoño y primavera, yo puedo abrir y ventilar y utilizar la ventilación cruzada como se ha hecho toda la vida con algún patio de vivienda o un patio de una vivienda interior, que es una tipología típica aquí de la vivienda al sur, ¿vale?, donde tenemos esos veranos al final tan extensos, ¿no?, como puede ser el día de hoy. Y también importante, pues, cómo contribuye al medio ambiente, ¿no?, porque tengáis un valor así relevante, cada 1,5 metros de pasija os evita pues 10 kilos de CO2. ¿Cuáles son los principios que sonarán mucho? Bueno, básicamente son 5 y siempre añadimos el 6º aquí en nuestra zona por el tipo de clima que tenemos. Pues el aislamiento, la ausencia de puentes térmicos, la hermeticidad, las ventanas de altas prestaciones, esto forma parte de la envolvente del edificio. Y luego la ventilación con recuperador de calor. A nivel de aislamiento, pues ¿cómo podemos trabajar? Pues para tener una temperatura interior en los paraventos y uniforme, donde no tengamos esa estratificación del aire que nos provoca esas corrientes de aire interiores, pues es muy importante que el aislamiento sea el necesario. Y también el tema del sobrecalentamiento, que mencionaremos después. Los puentes térmicos, pues seguro que coincidiréis conmigo, ¿no?, en que tendemos que tender a diseñar, si se puede diseñar un edificio libre de puentes térmicos. Cuidado con esos detalles. Al final necesitamos mano de obra pues especializada, agentes que se impliquen en la construcción. ¿Qué hacemos con las carpinterías? Las carpinterías al final es el punto crítico de esa envolvente, ¿vale? Entonces necesitaremos carpinterías de altas prestaciones, que tengan una baja transmisión térmica. Y sobre todo que se elimine esa sensación de pared fría cuando entra a lo mejor a alguna estancia y claro, y puedes notar que te acerca a la ventana y te queda, bueno, a lo mejor en invierno pues te da esa sensación de frío, ese repelús, ¿no?, porque al final tiene una estratificación que ya hace que haya un disconfort en el espacio. Y luego el gran aislamiento acústico, que ya ha comentado Nicolás, la importancia y cómo contribuye a que tengamos un edificio pues con ese confort, ¿no? La hermeticidad, ¿cómo la conseguimos? Pues la hermeticidad la conseguimos evitando las infiltraciones de aire no deseadas. Pues un punto crítico pueden ser los cajones de las persianas, el encuentro con el forjado, cómo se pueden tratar, ¿vale? ¿Y cómo se controla? Pues controlaremos, que al final testaremos el edificio mediante el test Blower Door, que han hablado también algunos de los ponentes, ¿vale?, que se realiza la vivienda, donde si vamos a certificar nuestro edificio, esa renovación de aire nos la limita a 0,6, ¿vale? Eso contribuye a la mejora acústica que hemos hablado antes y a las corrientes de aire igualmente. Al final queremos conseguir una eficiencia energética, que queremos irnos pues, o evadir pues, los problemas que nos podemos encontrar en muchos edificios, como podéis ver aquí un ejemplo de ventana, y ir a tender para otro tipo de construcción. Pero claro, hemos hablado de hermeticidad. ¿Qué es tan importante si estamos hablando de hermeticidad? Hay que ventilar, ¿vale? Nosotros, nuestra piel, por hacer un símil, es hermética al paso del aire, pero necesitamos respirar y necesitamos, pues por ejemplo, por hacer un símil, aquí tenéis filtro de partículas, es decir, al final un sistema respiratorio, lo que vamos a hacer con la vivienda, porque si no el aire es estanco y ya es insalubre. Es decir, la vivienda está ventilada constantemente, 24 horas al día, los 365 días del año. ¿Nos apoyamos de qué? Pues de un pulmón, ¿vale?, que es la ventilación mecánica controlada. Si además lo recomendable es que nos centremos, bien asesorados por los técnicos y los agentes de la construcción, en tener un recuperador de calor, ¿vale?, donde la velocidad de impulsión del aire es baja, no tiene ni problemas de ruido y tiene una eficiencia y un rendimiento alto, ¿vale? Al final todo va ligado, ¿vale? No es algo puntual, sino que hablamos de un conjunto de una serie de criterios que configuran esos edificios pasivos.
Y de ahí la importancia de los equipos de ventilación y de los filtros, de los filtros que podemos tener nosotros en nuestra nariz. Pues los filtros aquí, pues como veis, filtros de una, pues no sé si era de una vivienda. A los 6 meses normalmente se suelen sustituir, en algunos casos, depende de la zona en la que esté la vivienda, va un poquito, es necesario sustituirlo a los 4 meses, también si está en un ambiente rural o a veces en un ambiente muy contaminado, como puede ser el centro de una ciudad. Y además, he hablado de los 5 principios, otro principio importante, en nuestro caso, es la protección solar. En todos los casos importantes, pero aquí tenemos que evitar, ¿vale?, la protección solar en verano, lógicamente en invierno no. De ahí el estudio de esas viseras, de esas persianas que necesitamos para que utilizar la energía renovable, que es la fuente del sol, para aprovechar ese calor en invierno, pero en verano que no me penalice en el edificio. Bueno, un poco la comparativa entre Passive House y CTE, ¿vale? Pues aquí veis un poco el consumo energético en el invierno de 2018-2019 y como lo que es el consumo de kilovatios hora, pues impone un montón, que es muchísimo menor, casi la tercera parte, es decir, 2/3 partes menos que en un edificio de las mismas características con código técnico. Y bueno, un poco como símil, hablamos cuando estamos hablando de árboles y tal, los proyectos Passive House actuales que hay en España certificados equivalen a 16, ¿vale? Equivale a la superficie arbolada de 16 parques del Retiro. Cuando hablamos de los pulmones verdes, de los espacios verdes en las ciudades, de ahí la importancia de tener un edificio certificado y que contribuya al medio ambiente. Como he dicho, no un sello verde ni una marca comercial, sino que tiene una garantía de calidad, ¿vale? Lo que es la certificación. Al final, siempre ponemos en las presentaciones esto de, ¿es importante certificar? Pues sí, ¿vale? Porque no es lo mismo un edificio que esté certificado, que esté testado, porque yo sé lo que tengo, yo sé lo que, en un caso estoy vendiendo, lo que voy a ofrecer a los ocupantes de ese edificio. Para alcanzar todo esto, pues necesitamos a todos los agentes, componentes y soluciones constructivas. Al final, es un trabajo de todos. Aquí mismo, hoy en la jornada, creo que hay un equipo multidisciplinar de muchos técnicos en muchos de los sectores, tanto calculistas, pues como gente que esté implicada con la eficiencia, diseñadores. Entonces, al final y constructores muy importantes, y la administración, pues también, ¿vale? Y un poco los criterios de la obra nueva contra la rehabilitación. Aquí quería un poquito presentarlos. También es importante la rehabilitación y se pueden hacer edificios rehabilitados bajo el estándar Passive House, ¿vale?, con el sello Enerfit. Simplemente es que los criterios, las exigencias son un poquito menos restrictivas, porque claro, si tú tienes un edificio no puedes levantar y a lo mejor aislar la losa. Ahí o no puedes, estás muy limitado porque hay elementos que no puedes tocar porque es imposible tratarlos, ¿no? Entonces, la demanda, tanto en la hermeticidad y la demanda es un poquito mayor, pero básicamente poco más. Las categorías Passive House, hay 3 categorías, Passive, Plus y Premium, ¿vale? En función también de la energía, la generación de energía renovable, que no voy a entrar porque quiero explicaros un poquito los directores de los proyectos y presentar un proyecto para que ya vosotros pues, podáis hacer un poco más de hincapié e investigar. Bueno, nosotros en la plataforma hay un directorio de proyectos Passive House, ¿vale? Aquí tenéis la web de la plataforma y ahí podéis hacer toda la consulta. En total, aquí vienen los proyectos Passive House que hay certificados en España y de edificios certificados con recuentos, proyectos que están ejecutados con madera, tanto madera como entramado ligero, mixta o con hormigón o fábrica en madera, ahí veis el número, ¿vale? En total un 184. Cada vez son más los que se suman y eso creo que es importante. Y además más aquí, ¿vale? Porque eso es algo que llama la atención. Y nada, y quería un poco presentaros este proyecto, ¿vale?, que son viviendas de protección pública en Muros de Nalón, que es un municipio de Oviedo, y de una compañera, también arquitecta designer, de Amaya Salinas, y me quería hacer hincapié que ya a nivel de pliego, en este proyecto, a nivel de pliego de este tipo de vivienda, se contó con el asesoramiento de la plataforma y ya incluía la certificación Passive House. ¿Vale? Aquí veis las 20 viviendas, es un edificio, como he dicho, que está certificado, se ejecutó en el año 2018,
¿vale? La obra ya está finalizada y los objetivos cuando se planteó el proyecto era la minimización del consumo de energía, la demanda de calefacción, que lógicamente cumple los requisitos del estándar, la estructura con madera, porque el plazo de construcción necesitaban que fuese muy reducido. Entonces, al final, pues eso juega a tu favor, y más hoy en día que, pues, como han dicho, si es una residencia, lo queremos todo ya. Estamos acostumbrados a la rapidez, a la inmediatez. No sé, entonces es importante los plazos de construcción, esa construcción casi de obra seca, ¿vale? Y luego también, pues, porque estaba destinado a viviendas de alquiler social. Entonces, querían viviendas donde el ahorro del consumo de la calefacción pues fuera prácticamente el mínimo. Y, lógicamente, pues certificación PASIJA. Aquí no es más que un edificio que tiene un patio central, un corredor central también. Ahora tú lo ves externamente y puedes tener algún resquicio interior de la madera, porque tengamos algún testigo de la madera, del acabado en madera, pero al final eso se puede mostrar o no. Lo que os quiero decir es que no hay diferencia de que un edificio esté certificado o no visualmente, porque eso se va viendo cuando se está en la elaboración y en las tripas, ¿no?, de la construcción. Y permite tener, por ejemplo, en este caso el patio también permitía tener una ventilación cruzada. Los huecos al sur se protegían mediante algunas lamas exteriores que se veían aquí, unas lamas móviles, ¿vale? Y también se buscaba, pues, esos materiales sostenibles que tuviesen un bajo impacto ambiental y garantizaran, pues, ese bajo consumo energético. Como ejemplos de vivienda PASIJA o de promoción pública, bueno, aquí pues os puedo enseñar, no sé si alguno coincide con el compañero, pues hay 10 edificios de vivienda, hay tanto rehabilitación, ¿vale? 6 viviendas, por ejemplo, en Alcañiz, como obra nueva. Luego hay vivienda social colectiva o 21 viviendas, por ejemplo, aquí que hay en Navarra. Lo que quiero que os quedéis con la idea de que a la hora de ejecutar, a ganar en plazo, ejecutar un edificio con confort, con salubridad, si queremos, al final lo que hablaban el resto de los ponentes, si nosotros queremos minimizar nuestra huella y queremos trabajar en la economía circular, trabajar, ¿qué les vamos a dejar, no? Necesitamos minimizar nuestra huella y edificios que consuman poco, que no dependan, sobre todo que estén apoyados con energías renovables y no tengan un ahorro energético hipotecado a los precios, al alza de la subida de la luz. Y además, a nivel social, pues más a nuestro favor, porque si tenemos un edificio de viviendas protegidas, un edificio destinado a mejorar la pobreza energética, ¿por qué no que en esa vivienda tengan un confort y una salubridad que a lo mejor no se pueden permitir? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos más. Aquí, por ejemplo, hay 26 viviendas, 46. Si os fijáis, muchas de las viviendas pues están en el norte o en el centro, ¿vale? Aquí tenéis algunas más de promoción privada. Y al final, pues eso sí, tenemos la solución, tenemos el conocimiento, tenemos la industria, que es importante que tengamos la industria, tenemos la formación, nos dejamos asesorar por los técnicos, la voluntad, por supuesto. Todo es factible, es rentable, es amortizable y luego tenemos un confort y una salubridad en esos edificios contra los que no podemos competir. Entonces, como dicen, la llave está en nuestra mano. Y bueno, sin más, pues muchísimas gracias a todos por la atención prestada.